Ya, ahora tenemos el problema 3, que dice que hay un tubo de acero estándar de 1 pulgada de diámetro exterior y 0,065 pulgadas de grueso de pared y lleva 19,7 litros por minuto de aceite. Calcular la velocidad de flujo. Imagino que es la velocidad normal. ¿Ya? En este caso, tenemos el mismo. Es similar a otros problemas donde hay un tubo de acero. Este tubo de acero nos dan las dimensiones reales del diámetro exterior y el espesor, por lo tanto podemos sacar inmediatamente el diámetro interior, ¿ya? Y nos está indicando que lleva un flujo de un caudal en realidad de 19,7 litros por minuto, ¿ya? Entonces nos tienen que calcular la velocidad de flujo. Para este caso nosotros tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Me parece que está dentro del temario, dentro de tu... Si me parece que está aquí o no. Q es igual a B por A o Q es igual a A por B. ¿Ya? En el fondo del caudal es igual al área por la velocidad del flujo. ¿Ya? Si nos fijamos en el problema, en el fondo, tenemos el caudal, tenemos dimensiones que nos ayudan a determinar el área por la que pasa el fluido y al tener el área y al tener el caudal podemos despejar para tener la velocidad. Entonces el problema se simplifica bastante. Y vamos a tener nuevamente el inconveniente de que tenemos que hacer intercambio de unidades, la conversión de unidades para poder resolver el problema correctamente, porque tenemos, si te fijas, tenemos litros en unidad de volumen, y esos litros habría que transformarlo a metros cúbicos, metros al cubo, metros cúbicos, y la pulgada está en el sistema americano, por lo tanto pasamos todo esto a pulgada o transformamos todo esto a metros, porque la pregunta está abierta y dice que la velocidad es corta. Y una respuesta directa podemos decidir con cuál método nos quedamos, ¿ya? Vamos a lo que ya tenemos, ¿ya? Bueno, en el texto que te voy a enviar no estaba esto. O sea, el texto está basado en eso, pero no está la fórmula del Q igual B por A todavía. Aquí en el fondo hay una explicación sin saber la fórmula de qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Por eso yo digo que el caudal es una fórmula donde hay dimensión de volumen y tiempo, y el área es donde hay una dimensión de distancia al cuadrado. Entonces hago en el fondo el despeje a través de las dimensiones, pero llegamos al mismo punto, que B es igual a Q por A.
¿ya? Porque se despeja el A pasa dividiendo por acá y nos queda Q dividido por A, queda Q dividido por A, y eso es igual a la velocidad, que es lo mismo que tenemos ahí. Tenemos el mismo caso de la otra vez. Tenemos un caudal que tenemos 19,7 litros por cubo por minuto, y que ese sería el primer dato del que nos citamos. Nos está faltando el área, entonces, como estábamos hablando, teníamos el caudal, necesitábamos el área, y para el área nosotros el área interna, porque es con el área interna que nosotros, o sea, el área y utilizando el diámetro interno, ¿ya? Y con el diámetro interno que hacemos todos los cálculos. Para eso obviamente tenemos que irnos a la tablita, porque no, ni siquiera eso, ni siquiera tenemos que ir a la tablita porque tenemos los datos, ¿verdad? Teníamos los datos. Tenemos que hacer nada más que la diferencia, y eso es lo que pasa acá. Decimos que es el diámetro externo menos 2 veces el espesor. El por qué el espesor tiene que multiplicarse por 2, bueno, eso lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces tenemos una pulgada menos 2 por el espesor, y tenemos un total de 0,87 pulgadas de diámetro interno, y es en ese diámetro interno por donde fluye el agua, ¿ya? Aquí nuevamente vuelve a aparecer la fórmula del aire y la circunferencia, que está basado en el radio al cuadrado, y que obviamente nosotros tenemos que hacer transformar ese radio en los datos que tenemos, que corresponden al diámetro. Entonces decimos que el diámetro partido por 2 es lo mismo que el radio. No sé si te acuerdas de tu clase de geometría del colegio, ahí pasaban eso, ¿ya? Que el diámetro es el doble del radio, o que es lo mismo decir que el radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Utilizando una calculadora científica podemos llegar a que son 0,52 pulgadas cuadradas de área, ¿ya? Entonces, lo que comentaba anteriormente, tenemos pulgadas al cuadrado, acá hay litros y minutos, y de alguna manera esto no nos está cuadrando. Hay un cambio, y lo más fácil en el fondo es cambiar los litros a una unidad que nosotros conozcamos, que serían los metros cúbicos, y luego transformar las pulgadas al cuadrado en metros cuadrados, ¿ya? Entonces dejarlo todo en sistema internacional, en vez de utilizar el sistema americano multiplicado con sistema internacional. Para hacerlo bien, utilizamos nada más que todas las unidades en sistema internacional. El cálculo de la transformación de los litros a metros cúbicos tiene que ver con la fórmula que tenemos acá, de que 1000 litros es igual a un metro cúbico. Por lo tanto, colocamos lo que tenemos, que es 19,7 litros partido por minuto, que es el caudal, y decimos que hay un metro cúbico dividido por 1000 litros, ¿ya? Porque es lo mismo decir que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿ya? Con eso nosotros, al estar multiplicado, tenemos litros abajo, litros arriba, y estos se simplifican, y nos queda la unidad de la dimensión que queremos, que son los metros cúbicos partido por minuto. Entonces nos estarían quedando 0,0197 metros cúbicos por minuto, ¿ya? Luego dijimos que íbamos a pasar todo el sistema internacional, por lo tanto las pulgadas al cuadrado no nos sirven, tenemos que transformarla a metro cuadrado. Por eso utilizamos otro factor de conversión, que implica pasar primero las pulgadas al cuadrado a milímetros cuadrados, y pasar esos resultados en milímetros cuadrados a metro cuadrado. Súper simple, ¿ya?
Esto que supuestamente se hace en 2 etapas, lo hice rápidamente en una etapa con 2 multiplicaciones. Este valor de aquí, ese valor de ahí, aparece también en tu tablita, que dice que 1 pulgada, ¿dónde está la pulgada? Acá, 1 pulgada que 1 pulgada al cuadrado equivale a 645,2 milímetros. ¿Ya? Entonces, la pulgada, donde dice 1 pulgada, tiene que ir abajo para que en la multiplicación esto se simplifique con esto. Y la unidad que nosotros queremos, que son milímetros cuadrados, va acá arriba. ¿Ya? Y como toda esta multiplicación nos estaría dando en milímetros cuadrados, y nosotros queremos pasar a metros cuadrados, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer nuevamente una transformación que relacione metros cuadrados con milímetros cuadrados. Vamos de nuevo a la tablita. Y ocurre que 1 metro cuadrado equivale a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Ese 10 elevado a 6 es lo mismo que 1.000.000. Entonces, digo, como esto nos estaría quedando con milímetros cuadrados acá arriba, digo, coloco los 10,6 elevado 10 elevado a 6 milímetros cuadrados acá abajo para que la multiplicación de estas dos cosas se simplifiquen, y la variable que quiero que se quede el metro cuadrado arriba. Entonces me estaría quedando así todo el ejercicio. Y después nada más que bueno, el método carretero sería colocar los valores en una fracción y colocar las unidades en otra fracción. Y como ves, se simplifican las pruebas cuadradas, milímetros cuadrados y metros cuadrados, para darnos este valor en metros cuadrados. Como dije en otras ocasiones, el dejar todo en unidades similares nos permite hacer simplificaciones. Porque si yo los litros no lo hubiese cambiado a metros cúbicos o a otra unidad, simplemente estaría muy complicado, ¿ya? En este caso, los litros hay que pasarlo a metros cúbicos, porque si uno se fija, este resultado de acá está en metros cuadrados, y este resultado acá, si no hubiese hecho el cambio, hubiera quedado en litros, y transformar litros con metros cuadrados no hay relación. Entonces, en general, lo que siempre digo, que hay que buscar las unidades, hacer las cosas en las unidades principales, dejar todo en las opciones que son metros o pulgadas o milímetros, pero todo en esos términos. Si voy a ocupar metros, entonces las áreas me tienen que quedar en metros cuadrados. Si voy a ocupar metros, los volúmenes me tienen que quedar en metros cúbicos. Lo mismo en el caso de las pulgadas. Las pulgadas las voy a ocupar en longitud. Obviamente en área tendría que quedarme todo en pulgadas cuadradas, o en volumen todo en pulgadas cúbicas. Lo mismo los milímetros. Los milímetros debería quedarme todo en milímetros cuadrados, que es el caso del área, y milímetros al cubo en el caso del volumen. Ese es el sentido del despeje o la conversión de unidades, en el fondo. ¿Ya? Hay que tratar de llegar a la unidad mínima, y que todos los resultados de todas las demás dimensiones, sean áreas, sean volúmenes, sean densidades, estén en un mismo tipo de unidad. ¿Ya? Luego, ahora vamos al caso de ya teniendo los datos del sistema internacional, tenemos el Q, el caudal, y tenemos el área. Simplemente ocupamos la fórmula que habíamos visto en el comienzo y hacemos la división. Esto en fracciones, cuando uno divide una fracción, porque aquí tenemos una división de unidades,
Esta es 1 dividido por eso. Estas unidades son una fracción y se dividen por otra unidad. Entonces lo que realmente está ocurriendo es que este metro cuadrado se queda aquí. ¿Ya? O sea, se mantiene este numerador y estos dos quedan multiplicando en el denominador. Y nos queda metro cúbico por minuto por metro cuadrado. Metros elevado a 2. Y aquí metros elevado a 3. Por, si te acuerdas de división de potencias igual base en distintos exponentes, lo que se hace cuando hay una división, lo que se hace es restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador, o sea 3 menos 2 igual a 1, y generalmente el exponente 1 no se coloca, ¿ya? Entonces queda metros elevado a 1, y lo mismo que decir metros por minuto, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. ¿Es esta la solución del problema? Sí, es una de las posibles soluciones. Yo podría haber hecho este problema habiéndolo dejado todo en una unidad simple pulgada y haberlo dejado pulgada por minuto, y eso también está igual de bien, o en metros partidos por segundo o pulgadas partidos por segundo, eso también está bien, ya no hay problema en eso.